Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buenos días. Esta es nuestra clase 134. El día de hoy vamos a continuar con el tema de magnitudes y medidas. Recordemos que estábamos empezando a calcular lo que viene siendo áreas y perímetros de algunas figuras. Como, bueno, en la clase pasada vimos cómo calcular el área de lo que viene siendo los trapecios, ¿no? Y algo parte de su clasificación, de cómo se clasificaba. Entonces, bueno, ahora nada más vamos a averiguar cómo calcular pues el área de los polígonos regulares, ¿no? ¿Qué son los polígonos regulares? Pues sabemos que son los que tienen más del pentágono, el hexágono, el octágono, aquellos que tienen, se ve mucho, que son aquellos que tienen todos sus lados iguales, ¿no? Y por lo regular siempre vamos a hablar de polígonos, o le vamos a nombrar polígonos más bien aquellos que tienen arriba de cuatro lados, como si del pentágono hacia arriba, ¿no? Que todos nos podemos nombrar cada una de estas figuras, tienen un nombre, ¿no? Pero los identificamos más fácil así, ¿no? Entonces dice, ahora vamos con los polígonos regulares. Dice, como el área del polígono regular de tres lados, por ejemplo, el triángulo equilátero, que es un polígono también, y del cuadrado, ya los conocemos. Y si ahora vamos a buscar la forma de encontrar el área de polígonos regulares de 5 lados o más, ¿no? Que es lo que vamos a empezar a ver. Y nos dice, bueno, ¿recuerdas cuál es la figura base de un polígono? Eh, lo primero que nos dice es que pues todos los polígonos los polígonos regulares de más de 5 lados, pues están formados eh, por triángulos. De tal manera que para calcular el área, vamos a imaginar que tenemos varios triángulos, ¿no? Por ejemplo, puedo dividir esta imagen en varios triángulos, supongamos algo así más o menos. Y por ejemplo, para calcular el área total, lo que tendré que hacer es sumar el área de lo que mide cada uno de estos triángulos, ¿no? Entonces, si sé que tengo, por ejemplo, esta es una figura que tiene 6 lados, tendría que calcular, bueno, tener una manera muy fácil para calcular el área, pues sería la suma de un triángulo, digo, multiplicado por sus lados, ¿no? En este caso, 6. Entonces, esa sería una manera. Recordando que, pues, obviamente que la fórmula para calcular el triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces dice, ¿recuerdas cuál es la figura de un polígono? Pues sí sabemos que es el triángulo, ¿no? La base para la construcción de polígonos son los triángulos. Y se fijan, no contestan esa. Pues considerando que todos los polígonos están formados por triángulos, podemos sacar el área de uno de sus triángulos y esto solo funciona si el polígono es regular. Eso es algo que tenemos que entender y lo multiplicas por el número de triángulos que tiene tu polígono, o sea, sé también el número de lados, porque podemos formar, depende del número de lados, es el número de triángulos que podemos formar. Y considerando esto, busca el área de los polígonos 1 y 2, ¿sí? Con los datos que se te dan, y si tomamos todos los triángulos de un hexágono y los colocamos sobre una misma, bueno, primero nos pide que calculemos el área de esto, ¿no? Y luego dice, si tomamos todos los triángulos de un hexágono y los colocamos sobre una misma línea, entonces tendríamos lo siguiente. Si se fijan, lo que nos pide aquí es que por ejemplo, nosotros observamos lo siguiente para poder también otra manera de calcular. Si está diciendo que es un hexágono, estamos diciendo que, por ejemplo, tratemos de hacer una figura de un hexágono, dibujándola, bueno, en una línea, y vamos a decir que es un hexágono. ¿Por qué? Porque tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, 5 y 6. Si nosotros formamos estas figuras, si formamos este pequeño eh, rectángulo, ¿sí? Si por ejemplo en una hoja blanca, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, medir una altura de 3 centímetros, porque es lo que nos dice de aquí 3 centímetros, y un largo de 18 centímetros. ¿Por qué 18 centímetros? Porque recordemos que tenemos
6 triángulos para este rectángulo. Entonces nos vamos a dar, bueno, digo, nos damos cuenta de que realmente para calcular el área de esa figura, pues nada más sería como calcular el área de este rectángulo, ¿no? Solamente que, obviamente, perdón, que sería la mitad, ¿no? Porque, por ejemplo, veríamos que, déjame tomar otro color, que por ejemplo en la parte que no cuenta, pues también vamos a encontrar 6 triángulos que son como la parte complementaria, ¿no? Si se fijan, 1, 2, 3, 4 y 5, y esta es la mitad de uno, ¿sí? Y esta es la mitad de uno. Y nosotros podríamos decir que efectivamente para calcular el área de un polígono regular, pues necesito sacar el área de uno de sus triángulos. Eh, que bueno, a su manera, la fórmula para encontrar el área de los polígonos regulares de más de 5 lados, vamos a encontrar que se denomina igual a perímetro, para calcular el área, perdón, para calcular el área, la fórmula que nosotros ya debíamos de conocer es perímetro por apotema sobre 2. Esa es la fórmula. Entonces, que sería muy parecido. El apotema viene siendo una línea, si se fijan, que es muy parecida al radio. Es una línea que va desde el centro hasta, bueno, hasta la parte de manera perpendicular de uno de sus lados, hasta el centro de lo que viene siendo la figura. No podríamos decir que es como el radio, porque se puede decir que es casi igual porque estamos hablando de un polígono, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de ese, no estamos hablando de que tiene una circunferencia por acá, pero bueno, pero esa sería también la fórmula que nosotros ya debemos de conocer, saber encontrar el perímetro por apotema. Sabemos que el perímetro es igual a un lado, digamos que a la base, multiplicado por el número de lados, que le vamos a decir n, ¿no? Entonces también es la manera que podemos encontrar. Esta es una manera en que lo podemos observar. Esta es otra manera que podemos observar. Entonces, dice, podríamos calcular el área del rectángulo y quitar lo que no nos sirve, ¿no? Por ejemplo, el área verde. ¿Y cuánto le quitarías? Obviamente le quitaríamos la mitad, ¿no? Estaríamos quitándole la mitad porque vemos que son 6 triángulos del mismo tamaño abajo, que son 6 triángulos del mismo tamaño en la parte de arriba. Entonces dice, podrías encontrar una fórmula, o sea, ahora esto está aquí hasta abajo. Puedes calcular el área del rectángulo, sí. ¿Cuánto le quitarías? La mitad. Puedes encontrar una fórmula para entonces saber cuál es el área de estos polígonos regulares, pues sí, ¿no? Si el área y luego nos pregunta, si el área de uno de los triángulos es de 10 unidades, ¿podrías calcular el área del hexágono? Pues muy fácil, ¿no? Si ya sabemos el área, lo único que tenemos que multiplicarlos por el número de sus lados. Digo, si el triángulo tiene 4.6 centímetros de base y una altura de 4, ¿cuál es el área del hexágono y cuál es su perímetro? Entonces, obviamente, si ya nos están diciendo la base, pues esta es la base, esta es la altura, ¿cuál es el área del hexágono? Pues el hexágono tiene 6 lados, o sea, multiplico este por 6, este por este y lo divido entre 2 y luego lo multiplico por 6. Y su perímetro, pues obviamente este que viene siendo la base multiplicado 6 veces, ¿no? Que es la manera en que nosotros encontraríamos el perímetro. Como lo vimos ahorita, ¿no? La base por el número de lados que tiene el polígono. Que puede ser un hexágono, puede ser un heptágono, puede ser un octágono, ¿no? Puede ser cualquier tipo de figura. ¿Sale? Esta actividad 3 la vamos a dejar para la siguiente clase. De momento solamente empezaríamos a trabajar aquí y nada más les recuerdo que cualquier duda que tengan, pues por favor hacérnosla saber por plataforma. Por ahí tienen algunos problemitas por entrar a plataforma, pero voy a tratar de darme a la brevedad, digo, todas
estar checando más constantemente los mensajes, ¿no? Para estar muy al pendiente de lo que me están mandando. Y también recordarles, pues, que es importante que entreguemos nuestras evidencias, ya que esta es última semana para entregar evidencias, en la última semana para entregar evidencias atrasadas, ¿no? De la semana pasada, debido a que ya no van a valer tanto ya no van a valer tanto si nos atrasamos demasiado la entrega, ya no van a tener el mismo valor. Entonces, nada más les recuerdo que estamos al pendiente de ello y nos vemos en una próxima. Hasta luego.